Y después yo, que no me podían dar el papel si no me presentaba con un abogado. Entonces yo voy y busco un abogado que me acompaña, el padre de mis hijos, yo con el doctor Rechuto. Entonces al doctor no le quieren, le dice que no está ya porque ya está homologado, y después el doctor presenta el escrito, bueno, o sea que nos dan una audiencia. Me presento, bueno, con el doctor no van, la otra parte no va, y después sigue, bueno, hemos andado buscando así, o sea que, y después Armando, el padre de mis hijos, había ido, ahora lo que me representa el doctor John Grover. Entonces el otro día, bueno, en la audiencia nos presentamos, yo me voy con el doctor Rechuto y el padre de mis hijos aparece con el doctor John Grover, o sea que teníamos dos abogados ya. Bueno, entonces ya no se podían negar, entonces nos dieron, o sea que sacamos el papel, pero todo lo habían sacado, o sea que todo lo que estaba firmado ahí se comprometió para poder, ahí en el Ministerio de Trabajo se compromete la escribana diciendo para que reconocerme los años de servicio, cosa que nunca cumplió porque yo me he cansado por las buenas, o sea que yo les respeto y todavía los sigo respetando, todavía, o sea que yo una y mil veces he ido, a dónde tengo que ir, cómo tengo que hacer. Bueno, me dice, bueno, yo ya voy a hablar con mi contador, con el doctor Abeleda, cosa que es de donde viven ahí al frente. Como yo conocí al contador, yo me voy un día de eso, me dice, voy y me dice, tenés que ir al ANSES, Sarita, tenés que sacar los papeles para poder llenar la escribana. Y yo me voy, saco los papeles y después llevo al contador y me dice el contador, pero Sarita, esto es difícil de hacer, son muchos años y no se puede hacer nada, no se puede hacer, no es que con la cuestión de llenarlo y ya está. Entonces yo me vuelvo a ir a la escribana y me dice, bueno, déjalo, yo ya voy a hablar. Y así he ido pasando, o sea que, y después con todo eso a mí me dio un estrés de nervios. Yo me he enfermado, he estado ahí en el Hospital San Bernardo, no tenía obra social, no tenía nada de nada. ¿Y en algún momento la fueron a visitar? ¿Se acercó la familia Urtubey a darle algo de ayuda? No, en ningún momento. ¿Y usted qué sintió, fuera de lo traumático que puede llegar a ser el tema de perder el trabajo? ¿Qué sintió con tantos años de relación? 21 años de relación, me imagino que la consideraba un poco su familia. ¿Qué sintió ante esta situación? Según la escribana me decía que me quería como si fuera su hija. Pero el 26 de mayo, que yo me convencí que no fue así. Y hasta ahora todavía estoy esperando a que me blanqueen y bueno, ahí está. O sea que... Doctor, ¿cuál es la situación judicial? Actualmente el juicio laboral de la señora Sarita Santos Dávila se encuentra con un recurso de constitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta. Bien. ¿Y por qué llega a la Corte de Justicia de Salta? Porque ella obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, bien, cuando inició su demanda laboral, bien, por 17.000 pesos aproximadamente. Y ¿cuánto, perdón? 17.000 pesos en primera instancia. Bien, estamos hablando del año 2008, si no me equivoco. Sí. Bien, eso obviamente la familia Urtubey lo apela, bien, y pasa obviamente a la Cámara de Casación, a la Cámara Laboral, bien, a la Sala Segunda. En la Sala Segunda, el expediente de la señora Santos Dávila es tomado por los jueces que en ese momento eran jueces, la doctora Domé, que era una jueza interina, bien, y el doctor Cabrera son los que intervienen en su expediente. Es ahí donde
nosotros logramos ver de que se comete la peor injusticia. O sea, existiendo pruebas fehacientes, como es el reconocimiento de una audiencia en la Secretaría de Trabajo, de la existencia de una relación laboral, y documentación, bien, que constaba en actas, en las que intervino tanto quien fue la escribana Mera Figueroa de Ortubey, igual el juzgado rechaza la demanda, in limine, sin lugar a nada. O sea, de tener una sentencia en primera instancia favorable, aceptada parcialmente, porque se demandó por mucho más, pero aceptada, a no tener nada, bueno, ahí se configura la injusticia. Usted había presentado, digamos, una oposición en el Consejo de la Magistratura por la designación definitiva de la doctora Domecq. Sí. ¿Por qué fue eso? La impugnación de la candidatura de la doctora Domecq al Consejo de la Magistratura se presenta básicamente por el expediente de la señora Sarita Santos Dávila y otros expedientes que ofrecimos como prueba. Pero por lo menos la base de mi impugnación, que no es la única, pero también el señor Miguel Hugo Rojo hizo otra impugnación, es la inidoneidad moral que tiene la doctora Domecq para ejercer un cargo de la magistratura, de la relevancia que tiene este. ¿Por qué? Porque la doctora Domecq llega a la Cámara Laboral Segunda por la ley de subrogancias. Bien, o sea, es una designación así como a las apuradas, un procedimiento escueto, en el cual el requisito fundamental es la venia del Poder Ejecutivo, o sea, del gobernador Juan Manuel Ortubey. Entonces es ahí donde acreditamos efectivamente de que la doctora Domecq asume el cargo para dictar sentencia en contra de lo que del pedido de la señora Sarita Santos Dávila, porque imagínense el escándalo que haya una sentencia adversa de la familia del gobernador justamente por un juicio laboral, bien, en el cual se tenía una empleada durante tantos años sin ningún tipo de cobertura social, bien, llámese obra social, llámese los aportes previsionales, que hoy en día jubilarse se le complicaría, bien, y sin pagarle los salarios en forma íntegra durante todo el periodo que duró la relación laboral. Entonces, una de las bases del fundamento es ese. Ella, al ser designada por el señor gobernador, la doctora Domecq tendría que haberse excusado de intervenir, porque justamente quien le está dando el trabajo en un juicio específico es también contra la familia de quien se estaba interponiendo la demanda. Así que ella tenía la obligación moral de excusarse de intervenir en ese expediente, justamente por esta cuestión, ¿bien?, de que fue designada por el señor gobernador. De esa manera no podría intervenir en ningún juicio que tenga que ver con el gobernador. No, pero eso es erróneo, porque en caso de que ella se habría recusado, eso pasa a otro juez, bien, de las cámaras laborales, que podría haber intervenido tranquilamente y que no haya sido designado por la ley de subrogancias, que es una ley inconstitucional, que va en contra del procedimiento establecido en la propia Constitución de Salta, para designar a los magistrados. Lo lógico habría sido que se haya designado un magistrado con los procedimientos y los recaudos legales específicos para cubrir el cargo, y no a la doctora Domecq, que fue designada como a las apuradas para cubrir este cargo a los fines de desbaratar los derechos de la señora Sarita Santos Dávila. Entonces, al haber otros jueces que no fueron designados bajo este gobierno, tranquilamente ella por una cuestión netamente moral, de decir, la persona que me está poniendo en el cargo no puede intervenir en un juicio de la madre, se excusaba de intervenir en el proceso y pasaba a otro juez, que no haya sido designado por Ortubey. Pero no, ella siguió con la causa a los fines de dictar esta sentencia apurada y violatoria, obviamente, de derechos humanos fundamentales, como ser el acceso a un trabajo digno, bien, a una indemnización justa y equitativa, generándole un perjuicio gravísimo. Es así que al día de la fecha, el día que se quiera jubilar la señora Sarita Santos Dávila, no va a tener los aportes suficientes, porque no se hicieron hasta el día de la fecha los aportes, bien, y va a quedar totalmente desamparada ante su ancianidad, en la que no pueda valerse por sí misma para trabajar. Cuando dejo de trabajar en la casa del doctor Juan Manuel Ortubey, y me dan, o sea que se fue a Buenos Aires, o sea que yo salí de vacaciones, ellos se fueron a Punta del Este. Entonces, cuando vuelve en febrero, vuelve y me llama a mi casa en la tarde, me llaman a eso de las 8 de la noche. Me dice: Sarita, quiero que te vengas urgente a la casa, quiero pagarte. Y yo le digo: pero ya es tarde, le digo yo, la verdad que a mi hija le estaba esperando ella hacía
cursos de computación y entonces eran chicos todavía, entonces yo no podía, hasta que llegue mi hijo no podía salir. Le digo, mañana puede ser, doctor. Y me dice, no hoy, porque mañana yo me vuelvo. Me dice, entonces yo espero que llegue mi hijita y con mi hijo. Bueno, le digo, yo me voy con mi hija. Me voy, bueno, en la tarde, a eso de llega a eso de las horas 21. Y bueno, me dice, ¿sabe qué, Sarita? Pasa que nosotros nos vamos a quedar un tiempo en Buenos Aires, vas a volver a la casa de mi mamá. Y yo le miraba, bueno, yo decía, bueno, le digo, pero ¿por cuánto tiempo? Después, bueno, espero, le digo, hasta mientras, si querés ir. No, dice, lo que pasa que yo me voy a Buenos Aires, dice, yo me quedo ya. O sea, bueno, le digo, pero vas a seguir trabajando con mi mamá. Bueno, entonces me debía, o sea que el sueldo de enero me estaba debiendo, enero, febrero me estaba debiendo y el aguinaldo. Y entonces me hace unos cheques, me dice, ¿sabe qué, Sarita? Yo te voy a hacer cheque. Y bueno, le digo, entonces me hace los cheques y yo cuando yo voy a, los cheques era para el Banco Río, que ahora ya no existe. Sí. Entonces yo voy a cobrar y era para cobrar mes a mes y eso. Cuando voy a cobrar no tenía fondo. Y después, bueno, a mí me ha costado, bueno, he ido a hablar a la escribana, me ha costado cobrar, o sea que, bueno, hoy por hoy están en el poder, pero bueno, pero hay un Dios que nos va a hacer justicia, porque yo creo mucho en Dios. La última vez hablé con yo llamé a la casa de la escribana para poder hablar con la escribana y me atendió el doctor Urtubey y yo llamé para preguntar si ya me habían hecho los aportes. Era para preguntar eso, no era por otra cosa. Entonces me dice, ¿qué querés, Sarita? ¿Querés plata? Retira la demanda, vas a tener la plata. Y me dijo, pero retira la demanda. Y me colgó. Y yo volví a llamar y me dijo, la empleada me dijo que estaba en el baño. Y yo le dije, bueno, yo le voy a esperar. Y yo esperé y volví a llamar y me repitió igual. O sea que retira la demanda y deja de joder, me dijo.